Reproducción de las aves. Las aves son unos animales vertebrados bastante complejos y como tales su reproducción es interna y sexual. Los hacen a través de huevos, es decir, son ovíparas y demás destacan por tener unos comportamientos y rituales alrededor de la reproducción bastante más complejos que los otros vertebrados. Las aves cuentan con sexos separados y la fecundación siempre es interna. A diferencia de otros animales, no disponen de órganos reproductores externos, por lo que la fecundación tiene lugar a través del contacto entre las cloacas del macho y la hembra, con pocas excepciones en la reproducción de las aves. Reproducción ovípara, el huevo. A pesar de que en la reproducción de las aves el dato más relevante es el de ser animales ovíparos, presentan algunas diferencias respecto a otros vertebrados que también se reproducen mediante huevos. Las cáscaras de los huevos de las aves son duras y normalmente están formadas por carbonato cálcico. El color de los huevos puede variar según el hábitat en el que viva la especie, siempre intentando favorecer el camuflaje con el entorno. Reproducción de las aves, el nido. Las aves se reproducen sexualmente, tienen sexos separados y presentan fertilización interna. Por lo tanto, machos y hembras deben aparearse para que la reproducción ocurra. El apareamiento generalmente es precedido por el cortejo. En la mayoría de las especies, los padres cuidan a los huevos y en su eclosión. Otra de las características únicas de la reproducción de las aves es que los huevos normalmente se incuban en nidos. Los nidos son estructuras especialmente fabricadas para que el huevo se desarrolle y su objetivo es alejarlo de posibles depredadores o peligros en general. La complejidad de estos nidos también depende de la especie, ya que hay algunas que fabrican un nido bastante elaborado, mientras que otras se conforman con un montículo o simplemente excavando en el suelo. Aunque es algo bastante mayoritario, no todas las especies de aves crean nidos y algunas que viven enteramente en hábitats terrestres pueden crecer de ellos sin problemas. ¿Cómo es la reproducción en los reptiles? Como la mayoría de los animales, los reptiles se reproducen de forma externa, sexualmente, y la fecundación siempre es interna. Solo algunas especies de lagartos y una familia de serpientes se reproducen mediante la partenogénesis, por la cual la madre no necesita fecundación para criar. Los huevos de los reptiles, como ya hemos comentado, son amnióticos, están preparados para sobrevivir al clima seco. Por un lado, se comprende de una cáscara dura y porosa que protege al embrión de los golpes, de las condiciones atmosféricas, ambientales y de los depredadores. No obstante, es lo suficientemente permeable para permitir el paso del oxígeno y el dióxido de carbono del exterior. Por otro lado, está el interior con un saco con líquido amniótico que humedece al embrión y otro saco que recoge los desechos. Además, el huevo contiene una gran cantidad de yema que garantiza la nutrición del embrión. La incubación de los huevos es una parte fundamental de la reproducción de los reptiles y funciona bastante diferente que en otros animales, según la especie y la temperatura del nido. La incubación dura entre 6 y 12 semanas aproximadamente. Especies que sí protegen los huevos hasta que eclosionan son los cocodrilos y las serpientes, al contrario de las tortugas marinas que los abandonan una vez puestos.